nuevamente al seminario de becarios del MATE. En esta ocasión nos hablará César Marco sobre árboles aleatorios. Muchas gracias, Andrés, que no está aquí, pero que a lo mejor ve el video, y a Jaime también por organizar el seminario y por aceptar mi plática. Yo les voy a hablar un poco sobre mi tesina de maestría, que fue un trabajo en conjunto con el doctor Jerónimo Uribe Bravo, se presentó la tesis, la tesina. Entonces, como es una tesina, no es un trabajo muy extenso, así que quizás salgamos entrando. Y en continuidad de la plática, primero vamos a ver una parte clásica sobre árboles. Después les voy a enseñar cómo simular un árbol, y una manera es con el algoritmo de Wilson. Posteriormente seguiremos con la imagen de Stacks, que es un algoritmo cercano al algoritmo de Wilson, y digamos que de alguna manera podrían pensarse como similares, pero en la demostración típica de por qué funciona el algoritmo de Wilson uno usa los stacks, ¿no? Y al final concluiré nada más comentando por qué son importantes, por qué es que decidí hacer mi tema de tesina de maestría sobre árboles. Voy a comenzar entonces con el punto de vista clásico. Voy a tomar un primer ejemplo sencillo. Tenemos una gráfica que lo podemos representar con puntos y aristas, y nos preguntamos por los árboles generadores de esa gráfica, ¿no? Un árbol generador es simplemente una subgráfica que contiene a todos los vértices de esa gráfica, que es conexa. Bueno, primero tenemos que tener una gráfica conexa, y entonces vamos a hablar de un árbol porque sería una subgráfica que tiene todos los vértices y además no tiene ciclos, ¿no? Un primer árbol que se podría venir a la mente es una seta, ¿no? Que pase por esos 4 puntos. No sé si se alcanza a distinguir el color, pero está en azul, ¿no? Y pues no, quizá alguien pensó en otro árbol generador. A lo mejor no le gusta la lista 3-4 y prefiere la lista 2-3, ¿no? Y ahí está otro árbol generador. Y la pregunta es, ¿cuántos árboles generadores pueden tener una gráfica, ¿no? Si alguien se empieza a aburrir, puede empezar a contar todos los posibles árboles generadores de esa gráfica. Y entonces, una observación: no es difícil convencerse que si consideramos el conjunto de árboles generadores de una gráfica, entonces ese conjunto, si la gráfica es de un orden finito, ese conjunto también va a ser de cardinalidad finita. Y la pregunta es: ¿cuántos árboles generadores esencialmente distintos tenemos en esta gráfica? Y el estudio de árboles generadores se remonta a la época de Kirchhoff, que fue un físico. Él enunció la primera y segunda ley de Kirchhoff, que ahora lleva su nombre, en física, sobre corrientes eléctricas, ¿no? En un sistema. Pero probó o dio el número de árboles en una cierta gráfica de manera indirecta, ¿no? Si uno se ve el artículo, bueno, para empezar está en alemán, entonces está muy complicado de entender. Esa es la primera parte. La segunda parte es tema de física, y la tercera es que es con la notación de ese sitio, ¿no? Entonces, digamos, uno les cree a quienes citan a Kirchhoff. E incluso hay algunos errores de entendimiento con qué probó en realidad Kirchhoff, y eso ha provocado que la gente se dedique a escribir artículos con el título ¿qué quería decir realmente Kirchhoff? Pero nosotros vamos a contar cuántos árboles generadores tiene esta gráfica, ¿no? Y para ello nos vamos a fijar en una matriz de grados que va a ser del tamaño, del orden de mi gráfica, ¿no? 4×4. Entonces, el vértice 1 tiene grado 2, los demás ceros. El vértice 2 tiene grado 3, ceros. El vértice 3 tiene grado 2, ceros. El vértice 4 tiene grado 3. Y ahora me voy a fijar en la matriz de adyacencia, que tiene entradas unos y ceros, ¿no? Igual va a ser del mismo tamaño que D. Entonces va a ser un 1 si hay una lista, por ejemplo, 1, 2, 3, 4,
No voy a permitir lazos en este caso. Entonces en la diagonal de puros ceros, el 1 va con 2 y con 4. El 2 va con todos menos consigo mismo. El 3 va con 2 y con 4. Si me equivoco, por favor, díganme. Y el 4 va con todos menos consigo mismo. Y entonces vamos a calcular ahora D menos A, que simplemente la diagonal se preserva y pongo menos unos, ¿no? Donde tenga menos en esas coordenadas de esa matriz. Que sería 2, menos 1, 0, menos 1, luego menos 1, 3, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 2, menos 1. ¿Ves esto, no? Y ahora aquí va un truco de magia. Si alguien no ha visto el teorema de Kirchhoff, alguien deme un número entre 1 y 4. 2. ¿Alguien más? 3. Ok, entonces me voy a fijar, voy a quitar el renglón 2, sería esta, y la columna 3, sería esta. Me voy a fijar en el determinante de esta submatriz. Entonces el determinante de esa submatriz sería simplemente 2, menos 1, menos 1, menos 1, 3, más 0, menos 1, menos 1, 3, menos 0, menos 1, menos 1, menos 1. Y eso es 2, menos 3, menos 1, sí, menos 1, ¿no? Menos 4. Menos 3, ¿no? Ok. Luego aquí es un menos 1. Y aquí sería menos 1, ¿sí? Ah, yo con mal, ¿no? Creo que me acordé un poco. Pues. ¿Aquí nos iremos? ¿Vale? ¿Aquí nos iremos? Es que aquí no sé por qué este me va a salir negativo. 2, 3, menos 1, menos 1, 3. Menos 3, menos 4. Sí, está bien. Aquí por una razón porque es menos 8, ¿no? Pero el chiste es que tendría que salir un 8 en ese caso. De nuevo, ¿por qué? Ah, ya. Ok, sí, ya vi por qué. Tengo que multiplicarlo por un menos 1 a la I más J, que es 5. Ya, perdón por eso. Entonces esto es un menos y esto es 8. Si alguien se puso a contar los árboles generadores en lo que me equivocaba, que eso fue planeado, son 8, ¿no? Son todos esos. Son exactamente 8. Entonces, ¿qué hay que hacer para calcular cuántos árboles generadores hay? Calculo la matriz de Gauss de cualquier gráfica de orden finito, su matriz de adyacencia, hago la diferencia de menos A, me fijo en el cofactor, en cualquier cofactor que es quitar cualquier renglón iésimo, cualquier columna J, y en esa submatriz me fijo en su determinante. No importa qué submatriz sea, qué renglón, qué columna me dieron, eso siempre te va a dar el número de árboles generadores en tu gráfica, ¿no? Y entonces eso a mí me pareció sorprendente. Una propiedad que tiene esta matriz, por ejemplo, es que tanto sus columnas como sus renglones suman 0. Entonces, realmente es una manera muy eficiente de contar árboles generadores. Y uno quiere simular un árbol generador de manera aleatoria, ¿no? Una forma sencilla, clásica, es pon todos esos árboles en una bolsa, toma uno al azar, ¿no? Revuélvelo, sácalo y ese va a ser un árbol generador seleccionado de manera uniforme.
pero eso es muy complicado, ¿no? Son 4 vértices, como que comienza el número de árboles comienza a crecer demasiado, entonces eso se vuelve ineficiente computacionalmente. Supongan que el orden de su gráfica va creciendo cada vez más y más, y entonces sí, queremos calcular justamente una manera eficiente para simular un árbol generador de manera uniforme. Ese es el teorema de Kirchhoff, el que les acabo de contar, escrito de manera bonita. Y otra cosa que no escribió Kirchhoff, pero que sí implica en el artículo de 1847, es que si yo selecciono un árbol de manera uniforme en mi conjunto de árboles generadores, la probabilidad de que una arista pertenezca a ese árbol, claro, esta lista ya tendría que estar en mi gráfica, es simplemente contar cuántos árboles que tienen a E como arista sobre la cardinalidad del conjunto total. Entonces Kirchhoff no pensó probabilísticamente, pero ya sus trabajos mostraban probabilidad dentro de su proyecto. Ok, entonces otra vez tenemos el conjunto de árboles generadores. Queremos escoger uno de manera eficiente y usualmente por su terminación en inglés se denomina OST, ¿no? A ese elemento aleatorio de mi conjunto de árboles generadores lo voy a llamar OST, ¿no? Simplemente por su terminación en inglés. Los primeros algoritmos usaron el teorema de Kirchhoff, entonces utilizaron teoría de matrices. Posteriormente Aldous y Broder usaron caminatas aleatorias, y después Wilson, como estudiante de maestría, encontró un algoritmo más eficiente que el de Aldous y Broder para generar un árbol, para simular un árbol generador de manera uniforme. Y este algoritmo utiliza caminatas aleatorias. ¿Cómo se ve, por ejemplo, un árbol seleccionado de manera uniforme en esta gráfica, en esta lápiz, que sería como una parte de Z2? Sería algo así. Entonces ya está más complicado simularlo, ¿no? En su artículo de Brock y Wilson, porque eran 2 personas, pero normalmente la gente se lo atribuye a Wilson, ponen, no sé, en una esquina de este vértice sería entrar al doctorado, y en la otra esquina sería salir del doctorado. Entonces hay una trayectoria única que conecta a esos 2 puntos, ¿no? Y bueno, uno puede ver que el camino de aquí a acá es lineal. Ok, entonces tenemos que comenzar a hablar de caminatas aleatorias en gráficas. Pongo la definición de cadena de Markov para quienes no la conozcan. Bueno, veo que no hay, que hay algunas personas que no son del área de probabilidad, entonces está perfecto, porque entonces esta lámina sí va a servir. Una cadena de Markov simplemente es una sucesión aleatoria que va a tomar valores en un cierto espacio, en este caso es B, que es mi conjunto de vértices en mi gráfica. Y la propiedad de Markov es simplemente la probabilidad de que yo esté en el estado xn más 1, dado toda mi trayectoria anterior, es simplemente fijarte en el estado presente, ¿no? En el estado xn, cuál es la probabilidad de transitar de xn a xn más 1, no te importa todo lo anterior. Y dado una gráfica, pues en principio no tiene pesos, no tiene orientación, no puedes hablar, simplemente si no es dirigida tu gráfica en una herramienta aleatoria, pero sí puedes, digamos, agregar direcciones de aquí para acá y de aquí para acá sin que tengas una arista que no tenga orientación, como en este caso, ¿no? Y entonces, ¿cómo se vería una caminata aleatoria? Es seleccionar vértices, ¿no? Me paro en este vértice y voy a otro vértice con una cierta probabilidad de transición, que en este caso es esta probabilidad de transición, la probabilidad de x a y, o de 1 a 2 sería 1 sobre el grado de niveles, ¿no? Siempre que x y y sea una lista en nivel. En este caso es completo, entonces no tenemos problemas.
Y entonces, digamos, estoy en el estado 1, giro una ruleta con 5 secciones que me va a decir a qué estado irme, al 2. Luego vuelvo a girar esa ruleta, me voy al 1, ¿no? Después del 1 me voy al 4, del 4 al 5, del 5 al 3 y del 3 al 4, ¿no? Entonces esa es mi sucesión, esa es mi caminata aleatoria en mi gráfica. Ok, uno se pregunta en el largo plazo cuál es el límite de esa probabilidad de transición, ¿no? Dado que estoy, cuál es la probabilidad de que al tiempo n yo esté en un cierto estado y, dado que inicié en un estado x, ¿no? Y si ese límite existe, yo le voy a llamar pi de y, ¿no? Y en este caso, pues, una gráfica, estamos considerando gráficas de orden finito, entonces, que además es conexa, entonces es irreducible, es recurrente también, ¿no? Y entonces, pues este límite sí va a existir, ¿no? Y es este teorema, ¿no? Que significa que una cadena Markov es irreducible, simplemente es que tengo probabilidad positiva de ir de cualesquiera dos elementos de mi gráfica, cualesquiera dos vértices de mi gráfica. Y entonces, en este caso va a existir una distribución invariante. Esto se prueba con, no sé, unas pocas horas de un curso de procesos estocásticos de la licenciatura, entonces no es muy complicado de demostrar. Y también, otra cosa, es una medida invariante que es distribución, o sea, si yo sumo sobre todo el espacio de estados es sobre algo, y que sea invariante es simplemente que cumpla esta ecuación, ¿no? Sí, entonces, digo, algunos lo interpretan como estás en un tiempo, para n muy grande, esta es tu probabilidad de estar en y. Entonces te fijas en un tiempo anterior, n-1, que como n es muy grande se parece a pi de x. Y entonces, estando en pi de x, transitas de x a y, ¿no? Y eso en todo tu espacio de estados. Y en este caso particular, la distribución invariante, si yo les doy la probabilidad de transición, esta de 1 del grado de cada vértice, si tengo una lista, la medida invariante o la distribución invariante va a tener esta forma, ¿no? Pi de y igual a el grado de y entre 2 veces la cardinalidad de las listas. Y para ver eso, uno hace un cálculo sencillo y utiliza un lema en gráficas, que es simplemente calcular esta suma pi de x, que es en este caso, yo propongo que es de esta manera, por la probabilidad de transitar es 1 siempre que xy sea una lista de mi gráfico. Entonces se cancelan y estoy considerando la suma sobre todos los vértices que sean adyacentes a y, ¿no? Y hay un lema que se ve en un primer curso de teoría de gráficas que nos dice que, como estoy, no es cierto, antes de eso, esto simplemente es el grado de y, ¿no? Porque son todos los vecinos aquí. Entonces sí es invariante. Pues ahí no hay nada nuevo. Aquí lo puedo decir. Y que sea invariante, entonces sumo sobre todos. Y esto es muy sencillo. Simplemente sumo sobre todos los grados de cada vértice y eso es contar cada lista 2 veces, ¿no? Y entonces y esto lo llaman handshaking. Ok. Entonces esta cadena de Markov va a ser irreversible. Va a ser reversible, que significa que entre cualesquiera dos estados la distribución que yo tengo de ir de un estado a otro es la misma que si yo me regreso, ¿no? Y recurrente, que es que
que con probabilidad 1 en algún tiempo voy a estar en un cierto estado, ¿no? O sea, como es irreducible, pues me basta fijarme nada más en un estado. Entonces, con probabilidad 1 visito algo en una cierta realización. Ok. Tenemos que hablar entonces ahora de caminatas aleatorias con ciclos borrados, que es, ahora ya hablamos de caminatas aleatorias y ahora no queremos que tengan ciclos, ¿no? Porque queremos generar o simular un árbol generador. Y entonces me voy a fijar en un tiempo aleatorio, que es el primer tiempo en el que mi cadena cae en un estado R, que yo voy a definir como la raíz de mi árbol. ¿Cuál raíz? No va a importar qué raíz elijas, pero supongamos que fijamos un elemento distinguido de mi espacio de estados, R. Entonces me voy a detener en este tiempo. Y una caminata aleatoria con ciclos borrados, como su abreviación en inglés, es simplemente quitar los ciclos, ¿no? O sea, ¿cómo se ve eso en dibujos? Empiezas en un estado R hasta que llegas, empiezas en un estado Y hasta que llegas a R, más bien la caminata va de aquí para acá. Lo que vas a considerar va a ser quitar los ciclos, ¿no? Esta va a ser mi caminata aleatoria del ciclo borrado. ¿Cuál es el algoritmo de Wilson? Está ahí, es un poco técnico, pero lo que dice esencialmente es: yo le doy un orden a mi gráfica, no importa cuál, numero mis vértices con un vértice distinguido que es la raíz, no importa el orden, y voy a empezar con esa raíz. Después, si no tengo ya todos los vértices, entonces voy a escoger un vértice en el orden que yo le di al principio. En este caso, por ejemplo, elegimos a Y. Creo una caminata aleatoria hasta que me detenga en R y quito los ciclos, ¿no? Y después elijo otro vértice que no esté en mi trayectoria que ya creé, y otra vez repito este proceso, ¿no? Creo otra vez otra caminata aleatoria y me quedo con la que no tiene ciclos. Entonces así pues estoy generando trayectorias que no tienen ciclos y estoy utilizando todos los vértices, ¿no? Entonces intuitivamente sí es claro que termino en un árbol generador con probabilidad 1, y eso de que termino con probabilidad 1 es recurrencia, ¿no? Que puedo llegar a cualquier estado, no importa de cuál parta, porque en este caso es irreducible y el espacio de estados es finito. Entonces, la imagen de stacks. Esto fue algo que nos confundió mucho a mi tutor y a mí, porque es completamente informal como Wilson, o para menos para nosotros lo fue. Digamos, la idea intuitiva sí la pudimos obtener, pero cómo formalizar eso fue un poco complicado, y eso fue esencialmente un trabajo de la tesina. Sí es claro, entonces, o al menos intenté convencerlos de que este es un árbol al final, pero sí es cierto que tiene la distribución uniforme, como que no es muy claro, ¿no? Y entonces Wilson utiliza algo que se llama imagen de stacks, y considera una colección de variables aleatorias indizada por los números enteros positivos y tu espacio de estados que sean independientes y con la misma distribución, ¿no? Entonces, tú vas a tener de entrada una matriz de transición, PXY, supongo que es la que les decía al principio, y la probabilidad de transitar, como uno lee esta ecuación, sería como al tiempo n, o no, n, dado que visité, en la enésima visita de mi vértice X, que yo transite de X a Y, sería simplemente esta probabilidad de transición, ¿no? Y entonces para cada vértice en mi espacio de estados voy a tener una fila de stacks. Esto sería una simulación, ¿no? Para un cierto omega. Y entonces a R, como quiero que sea la raíz, no le pongo nada, lo dejo vacío. Y
lo que hacen es notar que si yo me fijo nada más en la primera línea, eso define una gráfica dirigida, ¿no? A saber, la gráfica que tiene por vértices, este conjunto de vértices, y además tiene aristas dirigidas 1,2, 2,1, 3, 4, 4, 5, 5, 3. ¿Cómo se vería la primera gráfica? ¿No? Considerando nada más esta primera parte, se vería de este estilo, ¿no? Y tenemos aquí ya ciclos, ¿no? Lo que queremos es reventar, lo que Wilson llama reventar ciclos, que es seleccionar uno, elimina tus vértices o los vértices que tengas aquí en tu fila de stacks, olvídate de esos y entonces estos suelos, ¿no? Un nivel. Eso sería reventar stacks y eso me genera una nueva gráfica. Entonces ahora ya no tengo este ciclo y tengo otra gráfica que en esencia es distinta, ¿no? Digo, pudieron haberme salido los mismos números, quizá fue un poco tramposo, pero digamos, el color representa ahora la segunda visita, ¿no? Por eso es que son los colores. Y ahora escojo otro ciclo, digamos el 3, 4, 5, lo reviento y otra vez sumo mi fila de stacks, ¿no? Ahora aquí aparecen el 2, 2, 1, ¿no? Y eso puedo seguir así. ¿En qué orden elijo mis ciclos? Eso no importa, y es un lema que también nos causó mucha confusión. En un principio, no importa en qué orden tú elijas los ciclos, siempre vas a reventar el mismo número de ciclos una vez que ya hagas la realización aquí abajo en uno de stacks, ¿no? Digo, podría ser infinito porque si yo estoy, en este caso otra vez, puede ser que yo tenga la sucesión constante 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, ¿no? Podría ser que tuviera muy mala suerte, pero eso va a suceder con probabilidad 0. Entonces, digamos que yo sigo reventando, ahora tengo el ciclo 1, 4, 2, 3, 1, y hasta que llegue a un árbol. Y entonces, ese es el algoritmo. El hecho es que este proceso se detiene con probabilidad 1, un árbol de valor, que es de ese estilo. Y el árbol obtenido por el teorema de Wilson, más bien lo que dice el teorema de Wilson es que ese árbol que yo obtuve es lo mismo que si yo hubiese puesto todos los árboles en una caja, hubiera seleccionado uno al azar de manera uniforme, ¿no? Con el mismo peso, con todos los árboles. Y bueno, esto es algo que, digamos, el pequeño mérito de mi tesina es nada más reescribir esa ecuación y probar formalmente que esta proposición, ¿no? Que si yo inicio en un estado en un vértice, cualquiera, no importa, y yo defino recursivamente una sucesión aleatoria, que es me fijo en el estado xn-1 y me fijo en el número de visitas en el estado xn-1 antes del tiempo n, que es de xn. Simplemente si yo tengo una sucesión determinista, no importa, el número de visitas en el elemento x y 0 antes del tiempo n simplemente es la suma de k igual a 0 hasta n menos 1 de cuántas veces mi sucesión es igual a ese elemento. Entonces, ahí está. Y pues esa es la imagen de stacks que Wilson utiliza para probar su teorema, el teorema de Wilson. Y creo que eso es todo lo que les quería decir en esta parte. Ya. Okay. ¿Cómo se ve? Bueno, uno ya formalizando este tipo de cosas ya puede considerar formalmente una sucesión de gráficas aleatorias. Bueno, hasta el momento no sé si sean interesantes o no, pero cómo se ve
para un cierto omega, pues voy a tener, si yo regreso otra vez a mi imagen de stacks, aquí por ejemplo, voy a tener siempre en mi gráfica, lo primero que podemos observar es que el lado exterior de cada vértice va a ser además 1, ¿no? Entonces esa primera observación es sencilla, ¿por qué? Por la forma en la que estoy definiendo mis gráficas, ¿no? De cada vértice solamente le asigno un elemento. Y entonces lo que hace esta idea es que los ciclos sean ajenos, ¿no? Para cualesquiera dos ciclos que yo considere en esta gráfica siempre van a ser ajenos. Y eso es lo que hace que no te importe el número de ciclos que tú vayas implementando, que al final revientes el mismo número de ciclos, no importa el orden que hayas elegido. Y entonces, ¿cómo se ve? Se ve simplemente como empiezas en un vértice X, terminas en un vértice U, y hasta ahí es a donde te puede dar tu trayectoria, ¿no? En una realización de tus stacks, fijándote en la primera fila nada más. Y por el otro lado vas teniendo el árbol, ¿no? Supongamos que ya tenemos una trayectoria de Z a la raíz, entonces como esa trayectoria ya llegué hasta la raíz y ya no tiene ciclos, ya no lo voy a seguir reventando, y esa va a ser digamos el árbol que voy a ir construyendo en este proceso iterativo de implementarse. Pues lo que voy a tener una gráfica típica es unión de estas trayectorias que se ven así como un círculo más una trayectoria en ciclos y este árbol. ¿Por qué? Entonces con esto termino la imagen de stacks. ¿Y por qué es interesante estudiar árboles generadores uniformes? Pemmann-Tur, ¿se alcanza a leer bien? ¿Sí? Lo que Pemmann-Tur prueba en 1991 es, ¿se acuerdan de la trayectoria que queríamos entre dos esquinas? Hay una única trayectoria en ese árbol generador, y esa trayectoria va a tener la misma distribución que si yo hubiese hecho una caminata aleatoria, ¿no? De esta esquina a la otra, y le hubiera quitado los ciclos. Entonces eso hace una primera conexión entre árboles generadores uniformes y caminatas aleatorias con ciclos logrados, y uno se pregunta qué pasa con la distribución de esta caminata cada vez que la retícula se hace más pequeña. Y entonces bueno, uno puede obtener antes del escalamiento puede obtener propiedades sobre esta caminata. Si yo encuentro el número de pasos de esta caminata que unen estas dos esquinas del cuadrado, eso en esperanza es n a la 5 cuartos. Este es el caso 2 dimensional. El caso 3 dimensional lo abordan Saraí, Umar, Angel. Lo que quieren es bueno, no lo abordan, pero lo mencionan en un artículo. Más bien, en el caso 3 dimensional uno puede obtener propiedades de este estilo para caminatas generadores en 2 dimensiones, y en 3 dimensiones no se sabe, todavía es una conjetura. El exponente existe, pero no se sabe el valor. Okay. De hecho, Wilson utilizó todo el poder de las computadoras de Microsoft para demostrar que como muy probablemente no sea un número racional. Parece que es un número irracional, pero no sabemos. Sí, es más complicado justo aplicar las técnicas del caso 2 dimensional. Sí, no, pero bueno, continúa. Sí. Gracias por la mención. No, gracias por la participación. Ok, entonces uno rescala esta caminata y eso convierte a una curva que le llaman SL plano, que en principio Schramm le llamó Stochastic Linear Evolution, pero después empezamos a ver como Schramm Linear Evolution, aprovecharon que la dirección era SLE y era sencillo cambiar el nombre.
Y Odenstein se da cuenta que eso converge, el límite de escala de esa caminata aleatoria converge a esta curva, ¿no? ¿Qué curva? La definida por una cierta sucesión de nodos conformes que satisfacen esta ecuación diferencial llamada ecuación de Dirichlet, con esta condición inicial, ¿no? Donde B de t va a ser un movimiento gaussiano estándar. Y la analogía que uno puede hacer es simplemente una caminata aleatoria sin ciclos borrados, o sea, una caminata aleatoria como te enseñan en un curso de probabilidad o de procesos 1, converge bajo un escalamiento a un movimiento. Entonces, pues uno puede divertirse simulando caminatas aleatorias con ciclos borrados. Y justo para hacer esta simulación no hice alguna caminata aleatoria, hice primero un árbol generador, hice la latiz, un árbol generador uniforme con el algoritmo de Wilson, y después simplemente seleccioné esa trayectoria. Y por el teorema de Pemantur, entonces es lo mismo que si yo hubiera hecho una caminata aleatoria con ciclos borrados, ¿no? Entonces es una forma de aprovechar los teoremas para simular y hacer exposiciones. Ok, entonces ese es el caso de 3 dimensiones. Entonces aquí están los autores, donde digamos abordan propiedades en el caso de secretarios. Y eso es todo. ¿Hay alguna pregunta para el expositor? ¿En qué programa existe ese modelo del algoritmo? El de la última vez. Ajá. Sí, es buena pregunta. Estuve en la biblioteca, digamos, paseando y encontré un libro que no me habían dado, no me habían mencionado uno de los ejercicios que tuve, se llama Python Algorithms. Y entonces tiene varias maneras de cómo simular distintos algoritmos en teoría de gráficas. Hace algunos comentarios. A mí me pareció una lectura muy amena y introduce ciertas paqueterías. No sé si el nombre correcto sea paquetería. Paquetería, este es un módulo que se llama Graphql, que lo pueden instalar en Anaconda. Es más fácil instalarlo en Anaconda que directamente de la terminal, porque si lo intentan descargar primero desde la terminal va a ser todo un lío. Tienen que descargar otras cosas, en fin. Anaconda simplifica la vida. Y es una paquetería muy potente. Tal vez para hacer análisis de datos, análisis de estadísticas, de gráficas, de un orden muy grande. Y además, lo que me gustó de esto es la definición, que es bastante buena, ¿no? Se aproxima a Metapod, que es otra manera de pintar gráficas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradecemos nuevamente a nuestro expositor.